momentos escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La ceguera espiritual. Gloria al nombre del Señor. La ceguera espiritual. El apóstol Pablo es el que nos predica, nos enseña y nos dice que los misterios que estaban ocultos en el tiempo pasado hoy han sido revelados a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que lo que usted y yo hoy conocemos, sabemos y disfrutamos del conocimiento de Dios, ha sido por la revelación que Dios nos ha dado a través del evangelio de Jesucristo. Al Señor le agradó que por la locura de la predicación usted y yo llegásemos a esa revelación, a ese conocimiento glorioso. No ha sido por filosofías humanas, sabiduría humana, conocimiento humano. A través de esas formas el hombre no ha conocido a Dios, pero a Dios le plació que a través de la revelación del evangelio usted y yo fuésemos alumbrados para que hoy pudiéramos conocer a Dios, las cosas de Dios, y le pudiéramos servir con todo nuestro corazón. Ahora Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si alguno todavía no conoce, no sabe, no ha recibido, es porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento. De hecho, el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de mucha gente que no quiere saber nada de Dios, que son ateos, y ellos se creen súper especiales, conocedores de muchas filosofías, etcétera, y niegan la existencia de Dios. Pues el Dios de este siglo es el que los tiene vendados, cegados, no pueden ver la luz del evangelio. También hay personas que son religiosas, que practican una religión, pero en esa religión practican idolatría, inclusive hechicería, costumbres, tradiciones, paganismo, y aún con religión todavía tienen los ojos cegados, porque piensan que adorando un ídolo pues están adorando a Dios, lo cual dice la palabra de Dios que el hombre planta un árbol, lo ve crecer, luego lo corta, talla un muñeco, una escultura, lo pinta, lo arregla bonito y luego se postra ante él y le dice: tú eres mi Dios. O sea, ¿hasta dónde llega, hermano, la ignorancia? ¿Y sabe por qué es eso? Porque la gente tiene cegado el entendimiento, la mente, el corazón, para que no le resplandezca la luz del evangelio.
No importa que sea una persona muy letrada o no letrada, una persona que conozca mucho de ciencia o nada tiene que ver con eso, porque no es una cuestión humana, es una cuestión espiritual. Dios tiene que abrir los ojos y el entendimiento de las personas para que les pueda resplandecer la luz del evangelio. Gracias a Dios por ese día que a usted y a mí nos alumbró, nos iluminó la luz del evangelio, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Aún al mismo Pablo, hermano, Pablo era religioso, celoso de la ley y trataba de agradar a Dios. Pero cuando viene la revelación de Jesucristo a su vida, él tiene que reconocer que estaba completamente equivocado, que era un hombre sincero, pero estaba sinceramente equivocado, porque la ley, la religión nunca lo iba a llevar a la salvación de Dios. Pero cuando Jesucristo se manifestó a su vida, cambió completamente. Lo que antes desechaba, perseguía y trataba de eliminar, ahora era lo que estaba proclamando, el mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque le alumbró la luz del evangelio. Ahora, gracias a Dios que el Señor nos ha iluminado y nos sigue iluminando. Cada vez que leemos su palabra, nos sigue alumbrando, nos sigue iluminando, nos sigue dando conocimiento para que podamos agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Podamos tener, hermanos, ese conocimiento pleno de la palabra y el discernimiento para no solo conocer el bien y el mal, sino desechar el mal y hacer el bien. Eso es lo que hace el evangelio de Jesucristo con nuestra vida. Todavía hay muchas personas que tienen cegado el entendimiento, familia, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, y lo que hay es que orar por ellos, que Dios les abra el entendimiento, la mente, el corazón, que ellos por su propia cuenta puedan ver, porque de nada sirve convencerlo y obligarlo a ser parte de una religión si Cristo no se ha manifestado, si no ha nacido ahí, si no hay una revelación de Dios. De nada sirve, porque la persona es religiosa, porque aún hay hasta evangélicos religiosos que ya no van a misa pero van a culto, que practican la religión pero de una forma superficial, liviana, sin ningún compromiso, y no viven para Dios y no pueden agradar a Dios porque viven según la carne. ¿Por qué? Porque no les ha iluminado la luz del evangelio. Cuando viene la luz verdadera del evangelio, no la religión, la luz verdadera del evangelio, hay un cambio total en la vida de la persona, y no hace falta que le enseñen, que le digan, sino que el mismo Espíritu de Dios le redarguye de pecado, le dice que es bueno, que es malo, y esa persona desecha lo malo. Todo aquello que no sea agradable a Dios, que no sea la voluntad de Dios, lo desecha porque puede ver. Nadie lo engaña, ni la vanidad de su mente, ni su necio corazón, ni la religión, ni el hombre. Nadie lo engaña porque tiene la revelación de Dios. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, sabe lo que es agradable a Dios y sabe lo que no le agrada a Dios. Pero el que no se le ha abierto el entendimiento no lo puede ver, no lo puede entender, y aunque sea evangélico sigue siendo el mismo, practicando las mismas cosas del mundo, haciendo las cosas del mundo, porque no hay revelación de Dios. Pero cuando viene la revelación de Dios, cambiamos, porque el mismo Espíritu nos enseña y nos redarguye de pecado. Veamos ahora lo que dice San Juan capítulo 12 y el verso 36 en su segunda parte, y dice: San Juan capítulo 12 verso 36 en su segunda parte:
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Escuche bien. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, a pesar de lo que el Señor había hecho, tantas señales delante de ellos, no podían creer. Era increíble, hermano. La gente podía ver lo que el Señor hacía, pero aún así no creía. Por ejemplo, en el caso de Pedro, fue progresiva la revelación, porque cuando el Señor le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres, definitivamente él sintió un impacto poderoso, un toque y un llamado de Dios, y por eso siguió al Señor. Cuando iban en aquella barca pasando de un lado a otro del lago, cuando se levantó la tormenta y casi se hundían, ¿verdad? Cuando el Señor reprendió los vientos y las tempestades, Pedro cayó de rodillas ante él y le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. O sea, tú eres santo, tú eres poderoso. Pero aquel día llegó cuando el Señor dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron unos que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe qué dijo? Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Óigalo, no lo aprendió por conocimiento de tradición familiar, no lo recibió de la religión, no lo recibió de algún maestro, no, fue revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo reveló carne ni sangre, sino Dios el Padre se lo había revelado. Así le pasó a muchos que en el camino descubrieron que Jesús era el Hijo de Dios. Recordemos aquella mujer samaritana que había llegado al mediodía a sacar agua y comenzó una conversación con el Señor, y cuando la conversación abundó le dice: me parece que eres profeta, dime en dónde se debe adorarse, aquí o allá, como dicen. Y él le dice: créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo: cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas estas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo. Aquella mujer abrió los ojos espirituales y corrió a su ciudad para decirles: vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad, es el Mesías enviado de Dios. Y toda la gente vino para ver, ¿verdad? Porque si lo decía aquella mujer que era perdida y había habido un cambio profundo en ella, pues
tenía que ser un gran profeta o tenía que ser el Mesías el que se había encontrado con ella, y por eso cuando vinieron al Señor le dijeron: mujer, ya no creemos solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos visto y le hemos oído. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue? Revelación de Dios. Muchos creyeron en el Señor porque les fue revelado que Él era el Hijo de Dios. Pero aquellos que eran necios, que rechazaban, por eso es lo que dice ahí, y voy a regresar a donde estábamos en el principio, gloria al Señor, en 2 de Corintios 4, dice claramente la palabra del Señor: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, o sea, de los que no quieren creer. Porque hay gente que le ha sido revelada las cosas de Dios, pero no quieren creer. Como aquellos otros que, aunque creían en el Señor, pero lo hacían en oculto porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero hay gente que no aman solo la gloria de los hombres, aman más el pecado. Aman más las cosas malas y por eso no quieren creer. ¿Cuánta gente sabe que el evangelio es la verdad de Dios, pero ellos no quieren aceptar? Porque es que si yo me convierto ya no puedo bailar, si me convierto ya no puedo tener una mujer extra, si me convierto ya no puedo vestir como el mundo, si me convierto ya no puedo hablar vulgaridades, si me convierto ya no puedo, o sea, ya no puede hacer lo malo. ¿Qué dice la Escritura? Que el que hace lo bueno viene a la luz, para que sus obras sean vistas que son hechas en la luz, que son buenas. Pero el que hace lo malo no viene a la luz. ¿Qué hace el que hace lo malo? No viene a la luz, no, se esconde allá donde nadie lo vea, es que hace lo malo. Entonces el que hace lo malo no viene a la luz, para que no se vea sus malas obras. Entonces hay gente que ama el pecado. Es increíble eso, sabiendo que eso lo va a llevar a la condenación, que está perdido, pero ama el pecado. Entonces prefiere quedarse de ese lado, en las tinieblas, donde el enemigo cegó su entendimiento, porque no quieren creer. Cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen y de los que no quieren creer. ¿Y para qué? Para que se pierdan. Porque dice la Escritura, Pablo también lo escribe en su carta a los tesalonicenses, y dice que a muchos les envió un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. ¿Y por qué? Porque amaron más la mentira que la verdad. Oiga, eso es increíble eso, pero así es. Amaron más la mentira que la verdad. Amaron más lo malo que lo bueno. En otras palabras, amaron más al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, a las cosas malas, que a Dios. Y por eso es que Dios permite que el Dios de este siglo pueda cegar su entendimiento. Y por eso hay muchos corazones endurecidos que no quieren nada de Dios, que están descarriados, que están caídos de la gracia, y usted los invita a la iglesia, les habla de la palabra y no quiere saber nada. Están más duros que los pecadores. ¿Por qué? Porque aman más su pecado, aman más la maldad, y por eso es que Dios permite que el enemigo les pueda cegar el entendimiento,
para que no vean la verdad. Y es que así es, cuando una persona deja de amar lo bueno, la sana doctrina, lo correcto, poco a poco se va alejando, poco a poco se va alejando. Eso es como cuando la noche va cayendo, poco a poco va entregándose a las tinieblas, porque no quiere lo bueno. Y es que en la iglesia, en el Señor, en el Evangelio, no vengo para que me agraden a mí, yo vengo para agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces tengo que renunciar a todas aquellas cosas que no son agradables a Dios, como el Señor le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que su vida iba en un proceso de perfeccionamiento y de santificación en la presencia de Dios, al igual que nuestra vida cristiana, que hoy no somos lo mismo que hace 10, 20 o 30 años atrás de vida cristiana. Hoy tenemos que ser mejores, más espirituales y más entregados para Dios, pero algunos lo hacen al revés, como los Gálatas, ¿verdad? Que Pablo dijo: ustedes comenzaron en el espíritu y están acabando en la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó para dejar de creer a la verdad de Dios? Entonces van en retroceso y cada día van perdiendo la visión espiritual. Oiga eso. Y eso es tremendo, perder la visión espiritual. Si la visión física es terrible perderla, cuánto más la visión espiritual, que no puede ver. Yo experimenté el no ver por 3 días, como Pablo. Cuando me operaron los 2 ojos, recuerdo que cuando llegué a Liz, le dije: bueno, ¿y cuál me van a operar, el izquierdo o el derecho? Los 2, me dijeron. Por eso me habían pedido que llevara un acompañante. Cuando salí venía a tientas y en el plato jugaba con el tenedor, no encontraba la comida. Fue difícil. Y yo decía: Señor, ¿y si ya no vuelvo a ver? Y pensaba: ¿por qué no me hicieron uno primero y después el otro para probar, verdad? Pero fueron los 2 y experimenté físicamente lo que es no ver por 3 días. Me acordé de un ancianito que tenía 90 y pico de años y que estaba postrado y le decía a su hija: hija, ¿qué día es hoy? Tal día. ¿Y qué hora es? A las 6 de la mañana, o así le decía, de la mañana o de la noche. Ya no veía. Era difícil. Pero espiritualmente qué terrible, hermano, caer en esa condición, que ya no puede entender, no puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Usted y yo tenemos que estar claros que es bueno y que es malo, que es correcto y que no es correcto, que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios, y tener la voluntad y la fuerza y el poder y el dominio propio para decir no a lo malo y sí a lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Y en lugar de cada día irse enfriando, descarriándose, cada día tenemos que irnos, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué le estaba diciendo? No deje apagar la llama, no deje apagar la vida espiritual. Aviva el fuego, encienda más grande el fuego, cada día sea más fervoroso en el espíritu. Y claro, el que tiene visión espiritual reconoce su necesidad que tiene de Dios cada día, y cada día busca de la presencia de Dios, se acuerda, da gloria a Dios, ora a Dios, lee su palabra, corre a adorarle, a bendecirle, busca su crecimiento espiritual, porque puede ver. Usted dele gracias a Dios que puede ver la luz del Evangelio, puede ver la verdad de Dios, que no lo pueden engañar, que usted sabe que es bueno y que es malo, que es sana doctrina y que no es sana doctrina, que es falsedad y que es verdad. Porque un día fueron abiertos nuestros ojos
Y mire, hay un pasaje de la Escritura que me gusta mucho leerla, que es San Juan 9, porque aquí hay una historia, ¿verdad?, de una persona que no veía, así como nosotros no veíamos espiritualmente, pero él físicamente no veía, y el Señor hizo un milagro en su vida. Capítulo 9 de San Juan, dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es La ceguera espiritual, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.